Buenas noches a todos, bienvenidos a la lección 2 del curso Aplicaciones Web utilizando software libre. Mi nombre es Cristian Garita, yo junto con Jason somos los docentes de este curso y lo que buscamos es que el curso sea lo más homogéneo posible para ambos grupos, por eso los dos estamos colaborando en el desarrollo de este curso. El día de hoy vamos a conversar sobre una de las tecnologías que le comentó eh, Jason en la lección anterior de los conceptos del mini stack. Hoy vamos a ver lo que es el manejo de bases de datos con MongoDB. Importante recalcar que la idea de la lección o el video es aclarar conceptos que consideramos que es importante que ustedes los tengan claros para el entendimiento de la tecnología. Ustedes en los recursos tienen un video para poder instalar MongoDB. También tienen un documento donde también viene una guía para poder instalar MongoDB, configurarlo, utilizar los comandos, también la instalación de Mongoose, que es la librería que vamos a utilizar, eh, para que ustedes sepan que tienen esos recursos y sírvanse por favor al leer el documento y ver el video que también estamos compartiendo. La idea de hoy es hablar en detalle conceptos del MongoDB, por lo que es una de las tecnologías que forman parte del mini stack. Un poco de la agenda de la lección de hoy. Vamos a hablar sobre bases de datos no SQL, sobre MongoDB, conceptos básicos de MongoDB, manipulación de datos, Mongoose y comprensión de esquemas y modelos. Entonces, vamos a empezar con qué son las bases de datos no SQL. Eh, Son bases de datos que se alejan del esquema tradicional en el que ustedes vienen trabajando, que son tablas y relaciones con sus respectivas restricciones y demás, pero se aleja un poco de ese tipo de estructuras. Las bases de datos no SQL manejan otro tipo de estructuras que son, por ejemplo, eh, bases de datos de forma columnar. En lugar de almacenar la información por filas, se almacena la información en columnas, bases de datos de documentos, bases de datos de llave y valor, y también bases de datos tipógrafos o de relación. Estos son los tipos de bases de datos que tenemos eh, como no SQL. Vamos a conversar también un poco de cómo se da el nacimiento de las eh, bases de datos no SQL. Empieza más o menos con la web 2.0. Recuerden que la web 2.0 es el concepto donde se aplica o se indica que el usuario es el dueño de la información y es quien genera la información. Porque antes el concepto era que solo las personas que administran sitios web son los que tienen la posibilidad de poder cargar información en Internet. Ya con la web 2.0 y con la llegada de aplicaciones como Facebook, Twitter, eh, YouTube y otro tipo de sitios web, lo que permite es que el usuario tenga esa capacidad de poder crear contenido, de poder subir documentos, de poder subir videos, de poder subir audios, imágenes, entre otros. Entonces, al existir gran cantidad de información, hace que las bases de datos tradicionales eh, tengan problemas para poder gestionar todo ese tipo de información. Entonces, las empresas empiezan a invertir más en equipos más robustos para poder almacenar toda esta gran información y no solo almacenar, sino es poder tratar la información, porque el almacenamiento es un concepto sencillo, pero el poder manipular la información y que esté de una forma eh, muy rápida es un tema muy diferente. Eh, Al existir este tipo de problemas, como cualquier otro concepto que ustedes van a ver en la carrera, como en los lenguajes de programación, es un paradigma, o sea, es una forma de hacer las cosas. Entonces, utilizando bases de datos tradicionales, empiezan a notar este tipo de problemas y este paradigma ya no es funcional para poder gestionar la información. Entonces, es ahí donde aparece un nuevo paradigma que son las bases de datos no SQL que ayudan a poder gestionar esta gran cantidad de información.
Eh, como una base de datos eh, nueva, un nuevo paradigma, tenemos algunas ventajas y algunas diferencias con bases de datos tradicionales. Primero que todo, las ventajas de bases de datos no SQL es que se ejecutan en máquinas con pocos recursos y la escalabilidad es horizontal. Quiere decir que si ustedes ocupan un mejor rendimiento, ocupan ampliar su base de datos, ustedes son un clúster, lo que hacen es agregar un nuevo equipo y ya las bases de datos no SQL con la tecnología que tienen lo que hacen es agregar ese nodo y decir tengo más recursos. Entonces no se necesitan equipos muy costosos para poder ampliar el rendimiento de bases de datos no SQL. Puede manejar gran cantidad de información. Eh, ustedes en algún momento de su vida laboral o actualmente, cuando ustedes trabajan en un proyecto de minería de datos, de inteligencia de negocio, eh, ustedes van a notar que el comportamiento es el mismo. Si ustedes los incluyen en un proyecto de eso, ustedes van a notar que ustedes van a tener que tomar la información de sus bases de datos relacionales y crear un esquema sin relaciones para poder crear sus cubos de información, sus universos de información. ¿Por qué? Porque las relaciones, al tener restricciones, lo que hace es que para poder manipular gran cantidad de información no sea, no genere un buen rendimiento. Ya con una base de datos que no tenga relaciones, la búsqueda o la trata de información es más eficiente. Pero ustedes van a notar que ese comportamiento eh, es el mismo o se aplica el mismo concepto en bases de datos no SQL. Y además es un nuevo paradigma que lo que ayuda, o sea, cada vez que se genera un nuevo paradigma es para poderle dar solución a algo que un paradigma actual no está pudiendo hacer. Algunas diferencias con bases de datos tradicionales es que no utilizan lenguaje SQL. En el caso de MongoDB, ustedes van a notar que es un intérprete basado en JavaScript, en el código JavaScript, entonces no se utiliza el lenguaje SQL como consultas. No utiliza estructuras fijas en las tablas para almacenar datos. Ustedes van a ver que en MongoDB lo que almacenamos son documentos. Estos documentos, a la hora de almacenarlos, permiten que no siempre sean iguales. Perfectamente ustedes pueden almacenar un documento de un estudiante, por ejemplo, que tenga número de cédula y nombre, y luego pueden guardar otro documento que tenga número de cédula, nombre, apellido, fecha de nacimiento y la carrera en que está. Eh, no suelen permitir operaciones join, en el sentido de que la relación sea de otra forma. Ustedes, cuando veamos la parte de Mongoose, ustedes van a poder notar cómo es que se manejan las relaciones. Que las bases de datos tradicionales son arquitectura distribuida y una de las características eh, para mí más importantes es que no se permite transacción. Es importante recordar que la parte de bases de datos no SQL es una tecnología o es un concepto que viene, es muy reciente y va evolucionando y va a ir mejorando. En el caso de las transacciones, no es simplemente insertar, no es simplemente modificar, eh, sino el concepto de una transacción es que es atómica. Es como, por ejemplo, cuando ustedes van a un cajero, desde que ustedes insertan una tarjeta y ustedes digitan su número de PIN y ustedes sacan dinero, se crea, por ejemplo, se crea el movimiento, la tarjeta de crédito, se crea la transacción, va a modificar el saldo, todo eso queda como una sola transacción. Eso quiere decir que si en esa milésima de segundo se va la luz, la base de datos tiene la capacidad de regresar todo a su estado normal. ¿Por qué? Porque la transacción no fue completa. Entonces son algunas diferencias que existen con los esquemas tradicionales. Ya hablando un poco más de MongoDB, y es una base de datos no SQL para poder almacenar documentos. Necesitamos saber el concepto de qué es un documento. Está desarrollado en C++ y es multiplataforma y no tiene esquemas relacionales. Las relaciones
o referencias se manejan a nivel de Mongoose en este caso, que ya vamos a ver ahorita en un momento. MongoDB tiene algunas características importantes. Lo que almacena son documentos flexibles, similares a JSON, eh, o también llamados DJs, que son eh, archivos JSON pero en binario. Se pueden almacenar diferentes documentos y con diferentes estructuras de documento en una misma colección de objetos. Luego, ya tiene una serie de consultas propias del lenguaje para la indexación y la agregación en tiempo real. Lo que hace es que las consultas sean más rápidas y tengan más flexibilidad a la hora de generar consultas a grandes cantidades de documentos. Es de uso gratuito. Ustedes van a encontrar que existen para todas las plataformas y ustedes lo pueden descargar e instalar. Eso está en el manual que forman parte de los recursos de esta lección. Y también es una base de datos distribuida en su núcleo. Quiere decir que a nivel de configuración ustedes pueden agregar diferentes nodos en un mismo clúster y él se encarga de hacer la distribución de cargas y demás, sin necesidad de tener que desechar un equipo y comprar uno más potente. Lo que hace es que ustedes agregan un nuevo al clúster de MongoDB. A nivel de conceptos básicos, en Mongo tenemos lo que es la base de datos. Ustedes van a poder crear la base de datos que ustedes deseen y eso ustedes lo van a poder notar en el manual que nosotros juntamos en esta lección. Luego tenemos las colecciones, que vienen a ser como las tablas en los esquemas tradicionales, y luego los documentos. Los documentos son los objetos que vamos a poder almacenar en cada colección. Importante, digamos, los documentos son en formato JSON, que es una representación de, eh, de los objetos en JavaScript, pero se almacena de forma binaria. Entonces, por eso son eh, llamados JSON en este caso. Luego, es importante que ustedes tengan en consideración que ustedes pueden almacenar diferentes estructuras a nivel de documentos en una misma colección. Quiere decir que ustedes podrían almacenar un documento de estudiantes que tengan nombre y apellidos y perfectamente pueden crear o guardar en la base de datos otro documento que tenga otra estructura completamente diferente. Entonces, es una de las ventajas que tiene, en este caso, la base de datos Mongo, que nos permite guardar documentos y no siempre teniendo la misma estructura. Eso, como todo, tiene sus pros y contras. Eh, Los contras, por ejemplo, es que algunas de las cosas ya no se manejan del lado de la base de datos, sino que se tienen que manejar a nivel de programación. Entonces, para que lo tomen en consideración. Eh, a la hora que ustedes instalan en MongoDB, ustedes también van a poder encontrar una herramienta que es el compás de Mongo, que es la parte de interfaz gráfica para poder manipular estas bases de datos. Ustedes en el documento se van a poder encontrar una serie de comandos con los ejemplos para que ustedes puedan, desde la terminal, desde el sistema operativo, poder crear documentos, eliminarlos, modificarlos y consultarlos. Pero también se instala lo que es el compás, que es una interfaz gráfica que me permite hacer lo mismo que ustedes pueden hacer a nivel de la terminal del sistema operativo. Ya una vez teniendo instalado lo que es MongoDB, configurado y entendiendo algunos conceptos básicos, ustedes lo van a poder encontrar en el manual. Ahora vamos a mencionarles un poco lo que es Mongoose, que es una librería que vamos a utilizar para poder trabajar con MongoDB y con eh, Node.js en este caso. Acabamos de mencionar que, por ejemplo, ustedes en una colección de objetos, ustedes pueden almacenar diferentes documentos con diferentes estructuras. Y eso, bueno, tiene un punto a favor, que es la flexibilidad, pero a nivel
de estandarización puede ser un poco complicado porque ustedes podrían tener en esa colección, podrían tener diferentes estructuras de documentos, lo que complicaría un poco lo que es buscar información que tal vez algún documento no tenga. Y Mongoose viene a solucionar un poco esto. Es, eh, ya son objetos para poder mapear eh, documentos. En todo lenguaje de programación existen este tipo de librerías que lo que hacen es que permiten hacer un mapeo de la base de datos, poderla relacionar a un objeto a nivel de programación y que ustedes al fin y al cabo estén como trabajando con una base de datos de objetos, no directamente con la base de datos. Permite definir esquemas. Ustedes pueden definir un esquema para un documento y todos sus documentos tienen que tener ese mismo esquema a la hora de almacenarlos en la base de datos. Y proporciona algunas funcionalidades para poder crear y trabajar con esquemas gracias a los modelos, que son dos conceptos que vamos a mencionar. Los conceptos de esquemas y modelos en Mongoose son dos conceptos muy importantes que ustedes tienen que comprender de qué trata cada uno. Eh, en Mongoose, la parte de los esquemas contiene toda la información de las propiedades de un documento. Eso quiere decir que serían como los atributos de un documento, que puede ser nombre, apellidos, fecha, carrera y demás, pero permite crear eh, un esquema, una estructura que ustedes deben de respetar a la hora de trabajar con ese tipo de documento con la base de datos. Al no ser un lenguaje de SQL, al no ser una base de datos tradicional, ustedes van a tener la funcionalidad, y como es un intérprete, la parte de Mongo también, de crear propiedades por defecto, crear validaciones a la hora de definir el esquema y definir cualquier otro tipo de propiedad que ustedes requieran en particular a la hora de definir cómo es que van a hacer esos documentos en, en Mongo. Eh, y también me da una guía de cómo tienen que ser las estructuras de estos documentos. Entonces, un esquema viene siendo como una definición de cómo van a ser esos documentos, cuáles son los campos que van a tener, y en algunos casos ustedes podrían definir las relaciones, podrían definir, por ejemplo, validaciones, hasta pueden utilizar expresiones regulares a la hora de validar un valor que ustedes van a almacenar en un documento. Todo eso se puede definir a nivel de un esquema. Los modelos son como los constructores que me permiten a mí utilizar esos esquemas y relacionarlos a una colección en la base de datos Mongo. Entonces, yo tengo un esquema por un lado, tengo una colección en Mongo por otro lado, y los modelos es como intermedio, donde yo tomo ese esquema, lo asocio a una colección y cada objeto que yo voy a poder almacenar en la base de datos tiene que respetar ese esquema y se va a almacenar en la colección que ustedes hayan asociado. Eh, Son los responsables de crear y leer documentos en la base de datos Mongo. Como es un intermediario, es el que me permite poder trabajar basándome en ese esquema, trabajando con una colección en la base de datos de Mongo. Aquí vienen dos ejemplos. Este ejemplo ustedes lo van a poder encontrar en el documento que ustedes tienen adjunto. Por ejemplo, acá ustedes pueden observar lo que es un esquema, cómo se define. Es similar a un formato JSON, pero noten que, por ejemplo, algunos tipos de campos son un poco más elaborados. Que, por ejemplo, eh, el atributo creado en es de tipo fecha, pero a la hora que se almacena, se puede permitir un valor por defecto que sería la fecha hoy. Entonces, ese es un ejemplo, un esquema en Mongoose que ustedes van a poder utilizar para luego poder trabajar con el modelo. El modelo, como les digo, viene siendo como un constructor que es tomando este esquema y asociándolo a una colección de Mongo. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el esquema carrera que está asociado a la colección carreras de Mongo y el objeto eh, modelo carrera es el que me permite poder interactuar con una base de datos haciendo esa
homologación de lo que es con el esquema con una colección. ¿Por qué es que se utilizan? Principalmente es por lo que yo les comenté con respecto a cómo es que se guardan los documentos en MongoDB, que pueden ser completamente heterogéneos, completamente diferentes todos, y eso tiene ciertas dificultades. Pues ya con Mongoose lo que tenemos es eh, más controlado lo que son cómo van a ser las estructuras de los documentos que ustedes van a almacenar en la base de datos. Entonces, eso sería a nivel de conceptos. Como les digo, la idea de este video es explicarles a ustedes algunos conceptos del tema de Mongo y Mongoose para que ustedes, al momento de leer el documento de esta lección, ustedes puedan ya tener un poco más claro lo que les comenta el documento. En el documento ustedes van a poder encontrar lo que es la instalación, eh, van a encontrar ejemplos, un par de ejercicios y para que ustedes puedan instalar y crear una base de datos en MongoDB utilizando Mongoose. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, por favor, recuerden los canales que tanto Jason como servidor les ha indicado para que ustedes puedan gestionar cualquier consulta. Es muy importante. Recuerden que la parte de las bases de datos es la base de cualquier aplicación. Entonces, el entendimiento correcto de esos conceptos y de la tecnología es muy importante. Entonces, cualquier duda, por favor, no duden en hacernos la consulta.